está saliendo. Muy bien. ¿Ahí me escuchan? De 10 de 10. Ahí está. El problema era el operador que tenemos acá, tranquilo. Igual lo más difícil que era acomodar la imagen, eso es lo más difícil con mi cara, pero eso creo que lo lograron bastante. No te preocupes, vos estás viendo lo que está saliendo en vivo en el YouTube. Así que entre las tres caras hacemos un gran esfuerzo. Que aguanten las cámaras hasta que termine. Bienvenido. Te pedimos, que ya te hemos dicho el nombre, pero el apellido nos viene medio complicado. Que vos mismo te presentes, nos digas quién sos, a qué te dedicás, qué haces, qué te gusta hacer, y de ahí partimos en lo propio de lo que vamos a tener la charla con vos. Bueno, un abrazo a la distancia primero. Es la segunda vez, ya hace unos cuantos años estuve con ustedes. Mi nombre es José Manuel Balabanian, el apellido armenio, Balabanian, pero todo el mundo me conoce por Lito Balabanian. Bien. Y bueno, tengo 63 años, vivo en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Soy director de una secundaria, soy miembro de la Junta Regional de Educación Católica. Trabajo también en la Orquesta Escuela de Chascomús, que es una institución emblemática aquí en esta ciudad y en esta provincia. Y bueno, estoy también con el itinerario formativo de la diócesis de Chascomús, y bueno, siempre con materias relacionadas con lo bíblico, que es lo que a mí me gusta, y bueno, transitando la vida, mateando con la vida. Muy bien. Bueno, acá empezó a circular el mate. Bueno, a donde vamos, estamos en el mes de septiembre, ya en el tramo final de este mes, y enseguidita vamos a estar en el tramo final del año, pero queremos hablar sobre la Biblia. Por eso te hemos convocado y charlar un poquito con algunas cosas. Bueno, yo te advierto, nosotros tenemos un señor ya muy mayor acá, que él tiene la mala costumbre de meterse. Nadie, viste, pero él ya se siente parte, es el que más cobra, nosotros ni cobramos, él dice que él cobra, así que le pagan no sé cómo, así que él va a entrar por ahí en algún momento y te va a hacer algunas preguntas, algunas cosas. Bueno, ahí te vas a tener que acomodar porque él es como que ha vivido la historia de la Biblia, según él. Así que bueno, es advertirte nomás, por las dudas. Sí, es amigo de Moisés, se iban de parranda con Moisés. Exactamente, veo que es conocido el hombre. Se ve que algo escuchó el hombre, capaz que sale ahí en algún pasaje. Bueno, contanos un poquito. Que pregunte tranquilo, y yo, como siempre, si es algo que sé, lo contesto, y si es algo que no sé, les digo, no, miren, pregúntele a otro porque yo no lo sé, o lo averiguamos. Bueno, Meta, Lito, mil gracias. Bueno, Lito, empecemos por el principio. ¿Qué es la Biblia y cómo se vive? Porque vamos a encarar un poquito por ahí. Sí, bueno, en estos días, como todos saben, este es el mes de la Biblia, en honor a San Jerónimo, que es, digamos, como el patrono de todos los que nos dedicamos con amor al estudio, a la apertura de corazón a la Biblia, ¿eh? Y hay gente que se dedica mucho más, como por ejemplo San Jerónimo, ¿no? Padre de la Iglesia. Yo ahí en el flyer pusieron biblista, y la verdad que me queda grande biblista. Así que amo la palabra y todos los matices de la teología. El que más me gusta lejos es todo lo que tenga que ver con la Biblia, eso es cierto. Pero por ahí el título queda como hablando. Soy profesor de Ciencia Sagrada, pero no soy biblista. Me hubiera encantado estudiar en Bélgica, en Alemania, como algunos han podido hacer, pero bueno, yo no. Yo hasta Chascomús llegué. Más de ahí. Bien. Pero San Jerónimo sí, traductor del hebreo y del griego al latín, en la versión que después se conoció como la Vulgata Editio, que eso está piola porque me gusta, porque traducido quiere decir edición para el pueblo, ¿no? Es decir, como un intento de que la palabra de Dios pueda llegar al pueblo, pueda llegar a la gente. Igual esta versión se declaró oficial, digamos, en Trento, pero todos sabemos que las Sagradas Escrituras, el libro material, pudo llegar a la gente a partir del Vaticano II. Claro. Antes no era que todos tenían la posibilidad de tener la Biblia en sus manos, y nuestro modo de acercarnos a la palabra de Dios era escuchando las homilías de los sacerdotes.
Claro. Que no es que sea un mal modo, pero no era obviamente muy limitado. Hay algunos casos que no es el mejor de los modos, pero bueno. No, claro, en otras diócesis. No es acá, esto no. No, por supuesto, en otro lugar. Pero bueno, no era la posibilidad de que el pueblo de Dios pueda tener la palabra de Dios en sus manos, por muchos motivos, ¿no? Yo digo esto a ver, primero un pequeño razonamiento filosófico, si se quiere, o de filosofía de vida, filosofía barata y zapato de goma, ¿no? Pero, es decir, o creemos que hay alguien superior, digamos, como algo muy básico, o se cree que existe alguien superior, o se cree en una increíble serie de casualidades y de coincidencias, vuelvo a decir, increíbles, que se han dado para que todo exista y funcione, y los planetas y mi organismo, es decir, entonces, primer razonamiento, alguien superior debe existir, por lo menos hay mucha gente en el mundo que cree que alguien superior debe existir. Es más, en todas las épocas y civilizaciones siempre hubo una búsqueda hacia lo trascendente. Desde las civilizaciones más primitivas, siempre adorando a algo, ¿no? Porque esa intuición de que algo superior debe existir. Y se adora o por temor, o por admiración, bueno. Yo creo además que ese ser religioso del hombre, esa característica del hombre, Dios la puso en el corazón de nosotros. Por eso que existe en toda época, en toda civilización, en toda cultura, de distintas maneras. El hombre busca a Dios. Y Dios quiere que el hombre lo busque a él. Evidentemente, es una característica humana. Claro, sí. Así como está el ser social. Ahora voy llegando a la palabra, ¿no? Si existe ese ser superior y puso en el corazón del hombre el deseo de que lo busquemos, no va a jugar a las escondidas. Si no, sería un ser sádico, es decir, me pone el deseo de algo que nunca lo voy a encontrar. Claro. Entonces, es lógico que él se quiera revelar, que él quiera contarle, vamos a poner contarle entre comillas, contarle a ese ser creado, que tiene la capacidad de descubrirlo, ¿no? Y el deseo de encontrarlo, que le cuente quién es él y qué es lo que quiere de nosotros. Ese es el contenido de la revelación, estamos hablando de la revelación. Es lógico que si Dios nos puso ese deseo de encontrarlo a él, no por una cuestión de ego, no porque Dios necesite que nosotros estemos toda la vida buscándolo a él, sino que él sabe que ahí está el sentido de la vida, la felicidad, porque si uno busca la verdad, la vida tiene sentido. Si la vida tiene sentido, podemos ser felices. Más allá de si estamos riendo o llorando circunstancialmente, pero más allá de las risas y los llantos, que son de la vida, hay un trasfondo que tiene que ver con el sentido, y por eso es importante que lo busquemos a él, porque si no es muy difícil seguir adelante ante las cruces que la vida nos pone. Claro. Entonces, buscar a Dios tiene que tener un correlato, una respuesta de este Dios que ya tuvo la iniciativa. Y ahí es donde decimos, la palabra de Dios llega al hombre. Cuando decimos palabra de Dios, primero decir no solo la Sagrada Escritura. Dios nos habla, se revela de muchas maneras a lo largo de la historia. Se habla de 4 fuentes, una de las cuales principales es la Sagrada Escritura, por supuesto. Por eso la Biblia habla de Sagrada Escritura y tradición. Pero la tradición tiene que ver con otras fuentes a través de las cuales Dios nos habla. Inclusive algún gran sacerdote como Franz de Vos planteó una quinta tradición, que es los signos de los tiempos. Dios nos habla también a través de los acontecimientos. Esa me gusta. Entonces, la Biblia escrita, ahora sí, la palabra de Dios escrita, ¿no? O sea, las Sagradas Escrituras, es como un pueblo a lo largo del tiempo fue tratando de leer su propia historia a la luz de Dios. Está escrita por hombres, son un montón de libros distintos, de épocas distintas, con contextos distintos, con géneros literarios distintos, que si yo no entiendo esto, me puedo confundir. Entonces, como que la Biblia es un libro que cayó del cielo y me cayó en la cabeza, entonces, o que Dios extendió su mano y se puso a escribir, o que le manejó la mano a cada uno de los escritores, y no, es el ser humano como verdaderos autores, como dice el David Bohm,
el documento del Vaticano II, con toda su impronta y con su estilo. No es lo mismo verlo escribir a Marcos que verlo escribir a Juan. Cada uno o a Pablo, cada uno con su estilo, trató de leer su propia vida a la luz de Dios y lo fue manifestando y fue quedando por escrito. Esta es la Biblia. Entonces, no es lo mismo, porque es un proceso. Ustedes interrúmpanme, porque yo me mando. Sí. Es un proceso. Si yo como humano limitado, sé que a los chicos no le podemos enseñar matemáticas de la misma manera al que está en primer grado de primaria que al que está en sexto año de secundaria. Claro. Si yo lo sé eso, ¿cuánto más Dios? Dios se fue revelando a través de esos autores, se fue revelando de a poco. Él sabe pedagógicamente que tiene que ir revelándose de a poco, de acuerdo a cómo el hombre lo puede llegar a ir entendiendo a lo largo del tiempo y de las distintas épocas. Escúcheme, don Lito. Ahí está, sonamos ya. ¿Dónde tiene el micrófono este hombre? No, bueno, porque realmente... o sea que Diosito se fue haciendo como más buenito a medida que pasa el tiempo, porque yo leí en el Antiguo Testamento, picante era Dios, que se va venga, que va a ser zona, que no cree, después con Jesús era mansito, ¿cómo es la cosa? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Estás mateando como Moisés ahí, no? Ah, sí, pero vos sabés que le gusta nada más al changüese. Hasta que me termine pedí porque es medio tarta, ¿viste? Ya no sé si ponerle azúcar o no. Si no le entendés, preguntale a Aarón que te traduzca. Sí, pero hoy no vino, no sé, creo que está ahí en la tienda del encuentro. Creo que fue a la Bombonera, Bueno. Ah, a mí me dijo otra cosa, mira lo picante que voy a decir. Pero muy buena pregunta. Yo agarro, a ver, decimos la palabra de Dios. ¿Cómo descubro quién es Dios y qué es lo que quiere de nosotros? A través de la Sagrada Escritura, ¿no? Bien, perfecto. Si leemos Éxodo 25, bueno, los que están escuchando, si quieren buscarlo en la Biblia. ¿Sabes cuánto? Yo estoy acá con los papiros. Éxodo 25. Dice, Dios es celoso y castigador, porque es celoso y castiga la maldad de los padres en los hijos, además injusto. Es decir, Dios es celoso, pues castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el versículo. Sí. Éxodo 25, Antiguo Testamento. O sea, es celoso, es castigador e injusto, porque ¿qué culpa tienen los bisnietos de lo que hizo el bisabuelo? Pero lo dice la Biblia, está ahí. Ahora, si yo leo la primera carta de Juan, capítulo 4, bueno, todo ese capítulo 4, toda la carta de Juan, pero la primera carta de Juan, pero el capítulo 4, versículo 8, dice, no ama no conocido Dios porque Dios es amor. Y los dos están en la Biblia, hermano. Entonces, ¿cómo? ¿Es celoso y castigador o es amor? Por eso es tan importante la pregunta que me hiciste para comprender la Biblia, ¿no? Y lamentablemente tenemos pocos espacios de formación para el laico. Entonces a veces tenemos una fe infantil y un modo de abordar la Biblia de modo infantil, que no es culpa de nadie, es culpa de que necesitamos más espacio de formación. Entonces, por eso es importante saber que esa revelación, que yo dije que es de a poco, hay etapas. La revelación fue progresiva en la época de Israel, del Antiguo Testamento, de a poco, progresiva, porque Dios sabe que tiene que enseñar a poco. Y es más, en el Antiguo Testamento también se ve una progresión, porque no es lo mismo al principio esa cosa jurídica de normas y leyes, ¿no? Incluso si uno busca en donde están en el Pentateuco, en la Torá para los judíos, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, hay bendiciones y maldiciones si se cumple o no se cumple la ley. Es decir, esa cosa jurídica, Dios es el juez que me da estas normas. Si yo cumplo, tengo bendiciones. Si yo no cumplo, tengo maldiciones. Pero de eso inicial, de cómo uno va percibiendo, porque iban percibiendo que había gente que sufría y gente que no. Entonces decían, ¿y por qué la gente sufre y no? ¿Y porque sabe que Dios los castiga o no los castiga? Es decir, iban tratando de entender a Dios. Pero después los profetas fueron acercando mucho el mensaje a lo que después iba a traer Jesús, que como decís vos parece como que se hizo más buenito cuando vino Jesús, porque Jesús nos mostró plenamente la revelación. Si yo quiero ver plenamente cómo es Dios y qué es lo que quiere de nosotros, es decir, cuál es su voluntad, tengo que ver a Jesús.
Me da me da la Muy bien. impresión Sí. como que son dos dioses distintos. En el Antiguo Testamento es un dios y en el Nuevo Testamento pareciera ser otro dios. ¿Es así o como dice Aureliano que fue Si cambiando? fuera así, claro, está bien. Si fuera así, entonces Dios no es Dios, está cambiando. Y no, Dios es inmutable. Pero, por eso, Dios siempre fue igual. Dios es el que nos mostró Jesús, porque ahí la revelación fue plena. Ahora, ¿Quieres un mate, amigo? Veo que se me ha atorado. es que el mate, acá tenía más luz y quedó del otro lado de la puerta esta, que está mi esposa, estaba mateando con mi esposa y quedó el mate de aquel lado. Porque si no, no se me veía por la luz. Dios siempre fue de la misma manera, como lo muestra Jesús. ¿Y por qué entonces esa progresión que se ve en la Biblia? ¿Por qué esa diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo? No, Dios siempre fue de la misma manera. Pero era como los hombres iban tratando de entenderlo a Dios. Y Dios respeta esa progresión, ¿no? Dios respeta la libertad del hombre y su capacidad de poder ir entendiéndolo de a poco. Ojo, como en nuestra propia vida. Acá estamos hablando de la historia del pueblo de Dios, pero si hablamos de nuestra propia vida, yo también lo fui tratando de entender a Dios de a poco. Pero si yo quiero ver realmente cómo es Dios y qué es lo que quiere de nosotros, tengo que ver a Jesús, tengo que ver el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no borramos entonces el Antiguo Testamento si nos quedamos con el Nuevo? Porque es maravilloso ver cómo todo un pueblo fue buscando encontrarse con ese Dios, con una alianza que parecía definitiva, pero después percibieron que no era la definitiva, que tenía que haber una nueva alianza más perfecta que la anterior y que esa alianza ya no necesitaba de la sangre de corderitos, porque el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y por cuya sangre fuimos salvados ya fue Jesús. Claro. Y, es decir, el pueblo fue percibiendo todo esto. Entonces, desde el Nuevo, yo tengo que leer el Antiguo. Esto independientemente si uno empieza a leer el Antiguo, pero si yo tomo versículos del Antiguo y no lo paso por el filtro de la revelación plena, que es la que dio Jesús, entonces me puedo confundir. Claro. Y puedo tener hasta actitudes intolerantes para con los demás, como pasaba en la época de Jesús. Vos estás enfermo porque Dios te está castigando, entonces. Y si te está castigando es porque sos pecador. Yo estoy sano, vos estás enfermo. Es una actitud farisea. Por supuesto no en ese extremo, pero ojo, ojo, que podemos tener actitud. Por eso tenemos que mirar cómo en los evangelios esto se muestra. ¿Qué es lo que nos queda en nuestros tiempos de hoy? Hablamos de etapas: revelación progresiva en el Antiguo Testamento, plenitud de la revelación en el Nuevo. Por lo menos todo lo que necesitamos saber para que la vida tenga sentido. Por supuesto que plena en ese sentido, no es que ya sabemos lo que todavía hay cosas que no tenemos la capacidad. ¿Cómo es el cielo? Yo, no explicó con lujo de detalles, no, utilizó metáforas, la del banquete, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, metáforas, alegorías, pero nuestra capacidad todavía es limitada. Pero todo lo que necesitamos saber para que conocer la verdad, para que la vida tenga sentido y para que yo sea feliz, ya lo reveló plenamente en Jesús. Lo del Antiguo Testamento era una progresión maravillosa, por eso hay libros maravillosos, hay textos maravillosos, pero hay que verlos con esta clave. Y en nuestra etapa de la Iglesia hoy, asistidos por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, la comprensión progresiva, ya no es revelación. Ahora es la comprensión progresiva. Comprendemos, intentamos comprender cada vez más y aplicarla a nuestra vida aquella revelación ya dada en Jesús. Don Lito, Por eso que sí, habla tan lindo que graba para que convencerla a mi patrona, porque vio que ya no me entiende nada de eso, de que poco a poco ella quiere todo ya, pues. Escúcheme, quiero hacer una pregunta, porque también ha sido discusión con la patrona por el tema que, claro, en el Antiguo Testamento todo eso era culpa de las mujeres. Y ahora vio con todo esto de la mujer y cómo es la cuestión, cómo es eso, porque ahí también yo leo la Biblia, Dios es padre y madre. Oh, bien, me tocó como 5 días todo por recuperarme de esa. ¿Cómo es la cosa?
Por eso hay que leer los textos en su contexto histórico, en qué momento de la revelación está en ese texto, en qué contexto histórico está escrito. Dios no le manejó la mano al autor, no le cambió la cabeza cultural. Por eso cuando se habla del universo se habla el firmamento, la tierra y los abismos. Para ellos ese era el universo, era eso en ese momento, entonces lo hablan así. Muy difícil que en un contexto cultural muy machista, entonces si aún hoy hay muchos atisbos machistas por todos lados, imagínense en ese contexto cultural, muy difícil que en los escritos no quedaran, incluso como algo naturalizado. Nosotros después, a través de los siglos, hacemos un filtro y un análisis, pero bueno, ustedes vieron las lecturas del domingo, es decir, cuando se habla de las mujeres que acompañaban a Jesús. Ah, sí, ahí la dicen. La Susana y todo eso. Claro, había discípulas. Es decir, discípulo es el que sigue a Jesús, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿Había mujeres que seguían a Jesús? Sí, eran discípulas. Sí. No están en la lista de los 12. ¿Por qué? Y porque nadie se le ocurriría en ese contexto histórico poner a una mujer en la lista de los 12. Exactamente. No pasaba por la cabeza de nadie. Sin embargo, Jesús no rechazaba que las mujeres lo siguieran y fueran discípulos. De hecho, se para a hablar con la samaritana, lo cual era un escándalo. Nosotros lo vemos, el texto, lo analizamos, pero para verlo en su contexto histórico, que Jesús se haya detenido a hablar con la samaritana, primero que era samaritana, o sea, extranjera odiada, ¿no? Por el pueblo judío. Claro. Pero además una mujer, todo era un escándalo. Jesús no anda en chiquitas. Y si queremos profundizar un poco más a favor de tu señora, a ver. Me está jugando para contra mi hijo, ¿no? Ya le armó un lío, hoy día va a cobrar, bro. Ya le voy a contar otra cosa. Mal que nos pese a los hombres, luego de la resurrección, la primera enviada, apóstol quiere decir enviado. Sí. La palabra apóstol quiere decir enviado. La primera enviada a transmitir que Jesús resucitó fue una mujer. Por eso María Magdalena, que pobre en la historia, le dan con un caño, la mezclan, le dicen que no, que fue prostituta, hizo tanta cosa, y pobre María Magdalena, si fue la prostituta, si no, pero en realidad no dice que era la prostituta, era que, bueno, 18 millones de cosas, pobre María Magdalena, pero fue la primer enviada, es decir, apóstol, de la resurrección, de la buena noticia, del querigma ahí en carne propia, digamos, en tiempo real. Exactamente. Es decir, evidentemente que Dios no tiene preferencia sobre los hombres o sobre las mujeres. Esto es evidente porque yo cuando veo la plenitud de la revelación veo eso. Ahora, hay textos del Antiguo Testamento que vistos hoy, leídos hoy, 2024, suenan machistas, por supuesto, pero hay que ver cada texto en su contexto histórico y en qué etapa de la revelación estábamos. Dios se tomó todo su tiempo para que llegue el momento pleno de la revelación. Mire, quiero una primicia para usted que es biblista. Usted sabe que a mi patrona yo le he conquistado y después he visto que apareció en la Biblia lo que yo escribí en Cantar de los Cantares. Ya sabía que venía. Con todas las cosas lindas que he puesto ahí, le conquistó a la patrona. Ahora yo digo, no, Dios se ha puesto picante. ¿Cómo es eso que habla así muy amoroso? Como si fuera un chango más. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Igual deje mudo la letra. ¿Vos blanqueaste que eran cosas del Cantar de los Cantares o la fuiste como que era impronta tuya? Y... No me quemé. No me quemé. No, ya le acabo de arruinar solo a uno que va así. Hoy va a tener que caer con las flores amarillas, yo creo. Lo mismo, ¿no? O sea, son libros escritos por hombres, por personas concretas. No es que Dios escribió desde arriba, no es que Dios escribió el Cantar de los Cantares. Ahora, ¿por qué ese libro de amor, y si se quiere de amor picantito para esa época? No, pero picante. ¿Por qué fue admitido? Primero, dentro del canon, porque primero que es un libro hermoso, ¿no? Precioso en sí mismo, estéticamente, pero además probablemente fuera de algún tipo de rito litúrgico o parte del rito litúrgico que subyace en su relato, todavía se sigue analizando. Pero además también se lo relaciona justamente en el modo de relacionarse de Dios con su pueblo. Y en ese sentido, Dios
probablemente fuera de algún tipo de rito litúrgico o parte del rito litúrgico que subyace en su relato, todavía se sigue analizando. Pero además también se lo relaciona justamente en el modo de relacionarse de Dios con su pueblo. Y en ese sentido, Dios con nosotros, el modo de relacionarse es a través del amor, ¿no? En ese libro está dicho, si se quiere, metafóricamente, con símbolos muy gráficos, si se quiere, de lo que es el amor. Pero también se habla que Dios es como un padre que nos pone junto a sus mejillas, o dice es como una madre que no abandona. ¿Ven? Los profetas fueron ya acercando, como un pastor, que después Jesús va a retomar el tema del pastor, un pastor con sus ovejas. Es decir, fueron acercando mucho a lo que Jesús después trajo. Y fíjense un par de detalles en el Evangelio, en cualquiera de los Evangelios, ¿no? Esto está plagado de cómo está esa tirantez entre los que quieren aferrarse al Dios jurídico, al cumplimiento de normas, ¿no? Al de si yo estoy sano, Dios me ama, pero si aquel está enfermo, evidentemente Dios es pecador, impuro, decían ellos. Y constantemente vemos a Jesús rompiendo o tratando de romper esas estructuras de pensamiento, ¿no? Incluso con gestos contrarios a la ley. Es decir, por algo hicieron todo lo que hicieron para llevarlo a Jesús a la cruz, ¿no? Pero, por ejemplo, capítulo 1 de Marcos, cuando cura al leproso, pasa desapercibido si uno no tiene en cuenta, pero extiende su mano y lo tocó. Ese detalle, al momento de curarlo, si quiere, al leproso, es muy importante frente a la vista de todos, porque estaba prohibido tocar a un impuro. Impuro le hace pecador, ¿no? Al leproso, obviamente, ¿qué pensaban de él? Este debe ser un recontra pecador, si tiene esa enfermedad. Jesús, a la vista de todos, extiende la mano y lo toca. No era un ingenuo Jesús. Está rompiendo estructuras religiosas injustas. Está cambiando frente a nuestros ojos el modo de concebir a Dios. Es más, es muy interesante el texto. Bueno, no me quiero meter en cada texto, porque si no, no terminamos más. Ustedes córtenme cuando... Ahí estamos. Ya que has dicho, te cortamos ahí. No, es lindo para estirarlo y alargarlo bastante y trabajar. Hemos cometido el error de agarrar toda la Biblia en vez de agarrar nada más que una parte. Bueno, ya un poco para el cierre, porque el tiempo también se nos acaba acá y te quedan para estos 5 minutitos, ¿no? Desafío eso. ¿Cómo leer la Biblia? ¿En qué me tengo que entusiasmar o por dónde tengo que arrancar? Porque en esto ya se me hace un mundo. Dicen encima que el libro es grande, dicen no, deja nomás que me lo explique otro. Pero ¿cómo lo leemos? ¿Cómo nos entusiasmamos que día a día hasta rezar con la Biblia? Que me he puesto muy fuerte la lección divina, pero ¿cómo la leo? ¿Cómo encuentro a Dios? ¿O por dónde arranco? Esto es muy personal, pero yo lo que aconsejo es, para alguien que está arrancando, digamos, que quiere empezar a conocer un poquito, siempre conviene que empezar por los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si quieren elegir uno, elijan al primero que se escribió, el más sencillo, el más corto, que fue Marcos. Está en segundo lugar en la Biblia, pero en realidad fue el primero en ponerse poquito, y es por ahí el más sencillito, se puede arrancar por ahí. Que el hecho de que sea sencillo y que tenga una manera de escribir sencilla, Marcos, no quiere decir que no tenga profundidad, una enorme profundidad. Y animarse desde ahí. Por ahí yo a veces digo, bueno, mirar también es un método, mirar qué lectura va a tocar el domingo, si suelen ir a misa el domingo, y poder rumiarla antes, incluso en comunidad, con un grupito, con la familia, con unos amigos, con gente de la parroquia, poder rumiarla un poquito la lectura que va a venir el domingo. Empezar por el Evangelio, por ahí después da tiempo para rumiar la primera lectura, que siempre tienen relación, no necesariamente la segunda lectura, pero la primera y el Evangelio sí, y terminar rezando el Salmo el domingo, ¿no? Rumiarla, con algunos métodos sencillos, como por ejemplo, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice y qué le digo? Esto no lo inventé yo, estos son métodos sencillos. ¿Qué dice el texto para no hacerle decir al texto lo que no dice? Claro. Entonces, eso, lo que habla de Jesús hablando con sus discípulos, y una sabe, porque la Virgen nos cubre con su manto. No, eso está bárbaro, la Virgen nos cubre con su manto. Pero ahora, ¿qué dice este texto? Que no habla de la Virgen, ¿no? ¿Qué dice el texto? Pues traerlo a la vida, animarse a traerlo a la vida, porque la palabra de Dios es viva.
Y lo que me dice a mí, por ahí no es lo mismo que lo que le dice al otro, tampoco discutir. No es lo que te dice a vos, lo que me dice a mí. No, si estamos en comunidad, lo que le dice al otro es tan válido y a veces me llega la palabra de Dios, no tanto por la lectura directa, sino por lo que Dios le hace decir al hermano. Y ahí por ahí me llegó algo que, ¿no? Y por último, ¿qué le digo? ¿Cómo respondo con mi vida a esto que hice, ¿no? Después tiene una lectura personal, también hay otras... si hay personajes, por ejemplo, ¿cuál era, qué sé yo, el capítulo 10, Jesús y Bartimeo, por nombrar uno, ¿no? ¿Cuál era la situación inicial de Bartimeo? Todos los detalles, por más tontos que parezcan. Después pensar cómo fue la situación final de Bartimeo y qué pasó en el medio. ¿Por qué es esa transformación de una situación que era así, que era así? Bueno, no tenemos tiempo. Y después llevarlo a la vida, ¿no? Llevarlo a la propia vida, decir, bueno, a ver, y en el caso mío, ¿qué relación puede haber entre Bartimeo? Yo veo, pero por ahí no veo claro el camino. Puedo ponerme de pie, él estaba sentado, puedo ponerme de pie ante la vida si me encuentro con Jesús, puedo encontrar ese sentido, puedo terminar siguiéndolo a Jesús en el camino cuando yo estaba fuera del camino como Bartimeo. Bueno, y un montón de cosas que pueden surgir en la medida que uno se pone a disposición del Espíritu Santo y abre el corazón y pone en juego su vida, no tanto lo doctrinal, no tanto una cuestión cognitiva, que también es válido, estudiar la Biblia desde lo cognitivo o una charla de un especialista es válido, pero digo, en esta onda de poder llevarlo a la vida hay que dejar rumiarla para que la palabra de Dios toque nuestro corazón. Muy bien, Lito. Buenísimo. Muy bueno. Hermoso. La verdad que último. es para más todavía. Sí, una cosa es hacerse el exégeta y querer analizar, y otra cosa es esta aplicación a la vida, ser exégetas de nuestra vida, ¿no? Como la palabra no... por ahí la esquivamos porque no es muy fácil decir qué me dice a mí o en qué me relaciono o en qué vínculo tengo con ese texto de ese día. Así que bueno, Lito, infinitas gracias. Te vamos a tener que volver a molestar, pero tenés una forma particular de decir, de hablar, que llega, te atrapa, así que bueno, está muy bueno. Y esto, bueno, vamos a ir por cuestiones más específicas y por ahí si te le animás a los chicos del Mateandito, que son más picantes que nosotros y que Aureliano juntos, así que algún día que te quieran preguntar ahí los más pequeños. Cuando quieran, a disposición. Bueno, mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y siga mateando. Y siga mateando con la patrona. Acá no sé cómo va a matear Aureliano después con la patrona, pero bueno, ahí se le va a complicar un poco. Y le voy a decir unos versos del Cantar de los Cantares. Que no se entere. Buenísimo. Bien, acá Carlitos Aragón manda saludos y dice que está espectacular, hermoso el programa. Así que la gente está escuchando y le encanta. Así que buenísimo. Muy bien. Muchas gracias, Lito. Que tengas un muy buen día. Igualmente. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa porque Tucumán nos está esperando. Tenemos todavía compromisos comerciales, así que pausita y ya volvemos.